Hola, ¿qué tal? Muy buena. ¿Cómo andamos, Carmita? Mire, si me sueltan, Daría de joder. Ay, no, estás sentada, no va a ser posible. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otra semana más con ustedes, nosotros, Dieguito Flores y yo, Carmen Valido. Aquí en Radio Faro, para darlo todo. Para darlo todo. Eso. Yo espero que hayan estado bien, porque además, por lo que nos ha llegado por ahí, el último capítulo que hemos sacado de El de Artenara. el de Artenara con el cura y intentando... Son una chismosa. ¿Cómo les gusta el salseo? ¿Cómo les gusta el salseo? Y como les gusta el salseo, pues, ¿qué le traemos nosotros a la gente? Más salseo. Más salseo, Carmita. Más salseo. Porque el salseo ayuda a vivir también, te digo, ¿eh? Total, total. Oye, además, tanto salseo, me voy a autopreguntar yo por qué es la historia Puta de Canarias esta semana. ¿Por qué les traemos esta semana historia puta? Bueno, este capítulo lo hemos llamado Canarios Negros. Ellos también migraron a Cuba y Venezuela. ¿Y esto por qué? Porque nosotros aquí hemos hablado fleje de veces, no, o sea, millones de veces creo ya, y también en el imaginario de Canarias está este tema de canarios que migran a Cuba y Venezuela y a otras partes de América, pero seguramente siempre que hablamos de esto es muy probable que la gran mayoría de ustedes se hayan imaginado a todas estas personas Blancas. Yo por lo menos sí. y yo en el pasado también, y no fue así. O sea, porque además nosotros mismos siempre decimos en este programa que Canarias, bueno, nunca ha sido blanca porque los primeros aborígenes no eran, o sea, los primeros habitantes no eran europeos. Y luego, desde el momento, eran del norte de África, desde el momento uno de la conquista, aquí hubo personas de todos lados. Entonces, nunca ha sido 100% blanca. Y evidentemente, este capítulo de la historia nuestra tampoco fue blanco. Pero se ha blanqueado muchísimo. Se ha hablado solo de un tipo de personas. Entonces, nosotros queríamos hablar, oye, pues ha habido más realidades. Que cada vez que se habla de negro es pensando que son producto del comercio de esclavos que hubo en Canarias y no todos eran, estos negros no eran esclavos. O sea, no todas las personas negras que llegaron aquí llegan esclavizados, que además, esto sí es verdad que lo veníamos hablando, que yo le decía a Carmita que, por ejemplo, yo también tengo que hacer autocrítica en este sentido de que hemos hablado de las personas negras que vivían en Canarias siempre desde la perspectiva del esclavismo, y en realidad, desde el momento de la conquista, llegan personas negras libres de otros territorios, aquí también, de Península, de Madeira, de otros lugares, y que tuvieron hijos, y claro, pues esas personas Eran negros, claro. vivían aquí. Como siempre, la fuente, ¿dónde sacamos esto? Pues esto viene de un artículo que se llama La otra emigración canaria a América, mulatos y negros libres y esclavos, 1670-1820. Y los artículos académicos yo sé que tienen unos títulos a veces muy raros, muy rimbombantes, para eso estamos nosotras aquí. A leerlo y luego contarse. Y contárselo. Y en este caso es... Pero también nos cuesta muchas veces No, a lo que leemos. A ver, hay algunos que son más agresivos que otros. De Dios. Este es de Manuel Hernández González. Lo primero, en el título de este artículo se mencionan dos palabras para describir a estas personas. Una como negras y otra como mulatas. Yo creo que en un capítulo al principio de los tiempos lo hablamos, pero no estoy seguro de que hay mucha gente que desconoce que el término mulato hoy en día no se usa por muchísimas de las personas negras. Sí, lo hablamos. Porque tiene un origen peyorativo. O sea, el origen de esta palabra en realidad es, bueno, es un origen horroroso porque es el origen mula, o sea, del animal. Entonces, un mulato es animalizar a esas personas. Y además se crean un montón de categorías en el pasado de Canarias y también en América. Depende del territorio se usaban otras palabras, pero aquí se usaban palabras como mulato, pardo, moreno, que todas en el fondo quieren decir persona negra, pero es como no, saco el pantone, aquí el tono para ver... Pero que no son tonos de verdad, porque en el mismo archivo tú lees a veces sobre una persona y un escribano la describe como persona negra y otro usa la palabra parda, por ejemplo. Entonces, súper subjetivo de quien esté mirando esto. Es como si tratara de, digamos, de diferenciar los distintos tonos de piel de los blancos. Que no lo hacemos, por ejemplo, y hay tonos de piel blancos. O sea, uno cuando va a Finlandia descubre blancos nucleares de los que no era consciente que existían, por ejemplo. Blanco transparente. Total. Y pasa lo mismo y no se hace. Entonces, claro, por eso también nosotros aquí nos vamos a referir a todas estas personas como personas negras, que es como hoy en día también se llaman todos. Y además porque esto de divide y vencerás no va con nosotros ni con estos rollos racistas que se aplicaban. Pero bueno, el tema. Aquí en Canarias siempre ha habido población negra desde el principio de la conquista y no siempre esclava. En concreto, la gente libre, como decía Carmita, o sea, ¿cuál era el origen de estas personas? Pues muchos de ellos eran porque habían obtenido la libertad en su momento,
algunos comprando ellos mismos la libertad, porque las personas esclavizadas aquí en Canarias podían optar a pedir permiso para trabajar horas extra con otra gente y ahorrar dinero. O porque sus familiares les habían comprado la libertad, porque existían mucho esas redes de apoyo entre las mismas personas, entre la misma familia. Pues claro, yo a mi hermana o a mi hermano, yo que soy libre, ahora ahorro para ayudar a mi hermana, a mi hermano, mi hijo, mi madre. O sea, iban todas las direcciones, básicamente. Porque llegaron de otros territorios siendo libres, como dije antes, también aquí había muchísimos, y sus hijos y nietos siguen aquí en las islas, evidentemente. Entonces, pues por eso están aquí. Y para que vean la cantidad de personas que hubo, o sea, que siempre ha habido personas negras en Canarias, en 1677 se crea una compañía de milicias compuesta por canarios negros y libres, lideradas por Juan Felipe Liria. ¿Qué es una compañía de milicias? Si recuerdan los capítulos de Piratas, los milicianos son los campesinos con formación militar muy básica, muy entre comillas, pero bueno. No, y también lo hablamos, ¿no?, durante las revueltas. Y durante las revueltas, ¿no?, que tienen un papel importante los milicianos, son aquellos campesinos con la formación es militar para defender la isla en caso de ataque del enemigo. Y allí, pues, también, o sea, están permeando en gran parte de la sociedad, no en toda, porque sabemos de la sociedad que venimos y el poder es blanco en Occidente de toda la vida, y cuesta muchísimo en muchos territorios romper esas dinámicas. Pero nos encontramos con personas que por los registros que tenemos pues trabajaban de zapateros, de canteros, de plateros. Me encanta que yo en el guión tengo puesto playeros. O sea, se me escapó. La acabo de ver y digo yo, es una rata que... Es una rata. Ojalá ser playero fuera una profesión, pero no, es platero en este caso. Pintores, descargando mercancías de los puertos, o sea, en un amplio abanico de trabajos que también eran especializados, que se necesitaba de conocimiento y práctica para poder ejercerlos. Y todas estas personas que vivían en Canarias, que tenían este tipo de oficios, que comían gofio como todo el mundo, se vieron en una misma situación que fue la que se vio gran parte del archipiélago: migrar a América. ¿Por qué migrar a América? Porque las crisis golpean a este archipiélago como un yunque, de una manera muy bestia. Ha tenido infinitas crisis. Vamos, Carmita, que aquí tenemos para regalar, ¿no? Sí, efectivamente. Y además, debido a que muchos de ellos tenían oficio especializado, como ha dicho Diego y Dieguito ahora mismo, pues podían trabajar en América con más facilidad. Digamos que eran, no sé, encontraban qué hacer ahí, encontraban trabajo. Lo de la FP viene de lejos. Necesario. Sí, de una formación profesionalizada, Cuando saben los problemas que mañana me decían que no sabe el problema que hay de falta de mecánicos. Y bueno, sí, o sea, este tipo de trabajo, vamos. En Canarias ahora mismo. Uno se plantea cosas. ¿Qué ocurrió en Canarias a finales de 1600? Una nueva crisis económica, como lo voy a hacer de otra manera. En 1678, la corona emite una real cédula en el que le decía a las navieras que tenían que llevar familias canarias a América, las familias no tenían que pagar pasaje y las navieras se ahorraban impuestos, se hacían esto. Que le saliera a ganar, evidentemente, porque si no, no lo hacía. Claro, claro. En el capítulo 35, no sé si se acuerdan ustedes que estábamos hablando de la fundación de Montevideo en Uruguay, ya le habíamos hablado de esto, de que la familia iban allá sin tener que pagar pasajes. Ojo, esa es la familia, porque los solteros seguían migrando de manera ilegal, porque como no tenían familia no les sería gratis el pasaje. Y pagar el pasaje era muy caro. Y en esta migración iban muchas mujeres canarias que también eran negras, no solamente hombres. Entonces, ¿por qué eligen el Caribe? Pues por el auge de la economía del tabaco y el cacao en Venezuela y en Cuba, pero también llegaron a muchos sitios como Puerto Rico y República Dominicana, que no oye hablar un puertorriqueño parece que es canario. A ver, a mí me ha pasado de confundir a un herreño, o sea, una persona que era del Hierro, pero que yo estaba convencido que era de Puerto Rico. Sí. Y dice, no, yo soy del Hierro. Y fue como, ay, yo, digo, me dejó loquísimo. Es lo más parecido, todo el mundo piensa que Cuba es Venezuela, pero yo creo que Puerto Rico es lo más parecido que a nosotros. Porque... menos Bad Bunny. Te iba a decir, cualquier día nos sale un Bad Bunny aquí en Canarias. Estamos esperando, triunfa.
Triunfa, por favor. El auge económico, por esto... Espérate, el Bad Bunny se va a llamar el conejo enriscaosa. Y el perro me rico el conejo me rico la peta. El auge económico por estos productos hizo que hiciera falta mano de obra en muchos otros oficios relacionados con artesanía en los puertos. Estoy pensando ahora que Puerto Rico está pasando por una situación de turismo como la nuestra. Ellos también están pasando por una situación en la que se están cuestionando si no merece la pena echar a la calle y llévate 4. Sí, bueno, y al final porque Puerto Rico tiene muchos de ustedes seguro lo sabrán, que tiene una relación rarísima con Estados Unidos, o sea, es un país asociado a otro. Sí, todo eso se está cuestionando ahora en Puerto Rico. Está muy interesante el tema. Que fuera de que la figura legal no es nada comparable con la de Canarias, porque nosotros tenemos otro rollo, pero sí es verdad que a nivel social sí tenemos muchas similitudes que le dejan a uno loco. Sí. La verdad que está muy interesante. De cómo trata el continente a la isla, por ejemplo, o cómo el tema del turismo se masifica tanto que la gente pierde la vivienda, que tú dices, chacho, parece que hablas de Tenerife o Gran Canaria, pero estás hablando de Puerto Rico, pero sí. Así que llega y la mayoría se queda en Cuba o en Venezuela. Hay casos de todo tipo. Hay gente que inicia una nueva vida y hay gente que inicia una nueva vida olvidándose de la familia que deja en Canarias. Y hay otros que ahorra dinero para comprar los pasajes a la familia que está aquí para llevársela para allá. Hay casos como, por ejemplo, Juana Gómez Pinto, que era una mujer de La Palma, que se va a La Habana una vez que su marido puede ahorrar para pagar su pasaje. Después está también otra señora, Feliciana González, de Gran Canaria, que viajó en 1674 a Cuba cuando su marido consiguió establecerse como zapatero. Esto fue, además, antes de que la corona pusiera a los pasajes gratis para la familia, o sea que le costó la pasta. Este hombre tuvo que trabajar como, vamos. O sea, le costó la pasta y encima por un par de años, porque esto fue en 1674 y tú antes decías 4 años antes. O sea, por 4 años tuvo que, bueno, pero lo lograron y se reunificaron y la verdad es que mola. Otros hicieron una nueva vida completamente, como Juan Quintero Manzanero, que fue un señor del hierro, que fallece en La Habana sin hijos y deja su herencia, que era, yo qué sé, un animal y los herrajes y la justa de bueyes, y se lo deja a la familia que lo cuida antes de morir. ¿Hay casos de personas en las que le fuera bien, Diego? Pues, Diego, uy, ¿qué pasa? Dieguito, por favor. Sí. Uy, que me muero. Pagino, por favor. No, ahora recoger yo. Exactamente. No. Vengo para cuidar la cadera. No es el momento. Pero tampoco dentro de 3 horas va a ser el momento. No, vale. ¿Hubo gente a la que fue bien? Sí. Es verdad que todo esto de la migración a Cuba y Venezuela a veces hay que agarrarla un poco porque tenemos mucho el mito del indiano, de aquel que vuelve haciendo una fortuna. Y no todo el mundo. Fueron muy, muy pocos casos, pero los hubo estos casos. Y además de esta época sorprende que, teniendo en cuenta que, bueno, que el racismo que se vive hoy es hereditario de una sociedad aún muchísimo más racista que es la de esta época, sorprende que haya casos de estas personas que la verdad es que, bueno, tuvieron que trabajárselo y son merecedores de todo el mérito, de todo el aplauso para sacar adelante muchas cosas que hicieron. Con todo en contra. Con todo en contra. Estamos hablando de algunos que entraron dentro del perfil de indiano. Por ejemplo, Lázaro Rivero era un molinero de La Laguna que fue a América y volvió con dinero, pero volvió con dinero suficiente a La Laguna como para moverse en La Laguna por carruaje y pagar en la iglesia de la Concepción una capilla donde se enterró. O sea, eso es volver potente. Pero muy, muy, muy potente. Sobre todo lo de la capilla. Total, o sea... Porque los carruajes pueden haber sido alquilados. Y esa hay que construirla y se mantiene. O también tenemos el caso de Francisco Linares, que también fue molinero, que también fue a América y volvió con suficiente dinero para pagarse una mansión en el centro de La Laguna. Hostia, eso también es dinero. Aquellos que no conozcan La Laguna, nuestra recomendación es preciosa La Laguna, todo eso. Hay que ir. Seguramente habrá algunos canarios que no han tenido, que nos escuchen, que no han tenido la oportunidad de ir a La Laguna. Busquen en Google y van a ver las pedazo mansiones que son el centro de La Laguna. Es un bien... Patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. O sea, Le merece la pena coger el barco por la mañana temprano en Agaete, estar por la laguna mañana y tarde y luego volverse el último barco. Y eso lo he hecho yo. es un sitio, la verdad, que es bastante precioso y además hace frío y está nublado, que a mí me encantan las dos cosas en este mundo. Sí. Entonces, climáticamente yo amo La Laguna.
Tenemos estos dos casos. Estos dos casos tienen una coincidencia curiosa que yo estaba recordando cuando hacíamos esto, que son molineros. ¿Tú te acuerdas cuando nuestro primer capítulo de todos, el de María Moreno, Sí. que la lía parda, su marido, que era molinero también, dijo, Sí. esta profesión de... No, es que claro, era molinero no solamente de coffee, sino también de harina, que la harina es fundamental para todo. Total. Tenía un marido molinero, estaba ella. Ya tenía, yo quiero un marido molinero. También. Que me mantenga. Tenemos casos de gente que volvió, pero hay muchísimos más casos de gente que se quedó allí, que es al final el genérico del sistema migratorio canario, era de aquí a Venezuela, Cuba, Argentina, donde fuera, y luego los descendientes son los que suelen volver a Canarias en algunas ocasiones. Que bueno, que eso pasa ahora. Ahora estamos en un momento donde justamente muchos hijos de venezolanos canarios Se vuelve. están volviendo a Canarias o de Cuba. O nietos también. Seguramente conocerán ustedes a más de uno, además, que se habrán cursado por el trabajo, donde sea. ¿Quiénes son los que consiguen allí, que tenemos información de ellos, que se establecen? Los artesanos. Los artesanos que mencionaba Carmita antes, que mencionaba yo, esta gente que tiene unas profesiones que les permite salir adelante, que tienen además la circunstancia que son profesiones que dejan registros escritos, por eso podemos buscar a esta persona, porque seguramente hay más gente que tuvo historias fascinantes, pero que eso se perdió en la inmensidad del universo. Y no en la inmensidad de la historia. De la historia. Y no solo gente que como artesano triunfó, sino también que llegaron a ser mercaderes, que no fueron muchos, pero merece la pena mencionarlos. O sea, ser mercaderes ya no es solo ser el trabajador, sino ser el dueño del espacio. No, ese mercader está afianzado, está fundamentado en una relación de confianza que hay entre el que te presta el dinero y tú que... Y exactamente, y tú que pones el negocio y que pagas sueldos porque tuvieron gente contratada. Entonces, claro, esto es un poco también porque nosotros solemos tener, y cuando hablamos de la migración, estas ideas de que vamos con una mano delante y otra detrás, muchísimos lo fueron y muchísimos tuvieron una vida de muy normalita de subsistencia, pero también es interesante saber casos, por ejemplo, el de Matías Álvarez de La Laguna, que llega a Venezuela, que este hombre se casa con una mujer que también era de Canarias, con la que tuvo 2 hijas que también fueron a Venezuela con él. Al final se establecen allí los 4, pero en viuda. Yo no sé qué me pasó con el autocorrector porque aquí me puse envidia. Pero mira que a mí me pasó lo mismo. Tenemos una maldición con los guiones. No, pero yo lo hice en el ordenador, no lo hice aquí. No sé por qué hay autocorrector en mi... No sé lo que pasó esta semana. No sabemos lo que nos ha pasado, pero no, la RAE nos está mandando señales raras. La RAE. Pero bueno, Matías en viuda se casa con otra mujer canaria allí en Venezuela con la que tiene 4 hijos. O sea, este señor ya va por 6. Muy bien. Se estaba haciendo el número 4, pero hago el número 6 con los dedos. Este señor va por 6 y sí, este señor tiene el dinero suficiente para mantener esas 6 bocas. Que es lo que a mí ella dijo como, vale, esto significa que realmente triunfó. Claro. Porque vamos, no solo a mantener esas 6 bocas, sino que llegó a tener empleados, 6 empleados, que estas 6 personas, al igual que Matías, también eran personas negras que solía contratar él, y luego tuvo trabajando para él a una persona esclavizada. Pero no era Matías el dueño de esta persona, sino Matías alquilaba a esta persona a otro propietario. Esta es una práctica común relacionada con lo que les dije al principio. ¿Se acuerdan que de este capítulo les dije que había personas negras que conseguían hacer un trabajo extra y conseguían de esa manera ahorrar dinero para pagar su libertad? Pero iban alquilados, ¿eh? Claro. Ya me parecía extraño que alguien le diera libertad al esclavo para que pueda trabajar a otra casa. Iban alquilados, por ejemplo, y entonces, claro, a veces nos encontramos con este tipo de casos de personas que tú piensas, ay, pero ¿en serio que esta persona alquilaba a un esclavo? No sabemos qué relación hubo entre estos dos, si se llevaron bien o mal, pero sí pasa muchísimos de estos casos que era una herramienta para hacer el salto al ahorro de dinero y a la libertad posteriormente. Yo digo que no sabemos qué es el caso de esta persona porque, claro, a veces los papeles no te dicen que se llevaban a piña. No, eso no se le ponerlo. Que Matías, además de casarse una segunda vez, también se hizo arrumacos con otra persona, con uno de ellos. Nunca sabremos estos misterios de la vida. Pero bueno, Matías no fue el único, no fueron muchos de los mercaderes, es verdad, pero tampoco fue el único. Hubo otro que se llamaba Francisco Rodríguez Mireles, que este era de Telde, que me tiene loco el autocorrector, o sea, me lo cambió Teide. No era de Teide, era de Telde, de Terde.
Tienes que arreglar el ordenador. No Por sé. esto trabajaría él. Sí, es que todo es problema porque mi ordenador hizo pum y tenía 7 años también, o sea, se merecía su retiro. Ya. Lo dio todo y entonces estoy trabajando con la tablet o con el móvil en algunas ocasiones para ciertas cosas y la verdad es que, tú no sabes lo que es manejar el Canva y todo esto de diseño y edición. Sí, pero se hace se hace mejor desde el ordenador, el Canva. Sí, pero yo no tengo... Desde el ordenador, no desde el móvil. No, desde el móvil puedes ir más rápido, pero es verdad que hay ciertas cosas, cuando quieres moverlo para arriba, para abajo, derecha, izquierda, de repente vale. como te quieres pegar un tiro. Pero bueno, para seguir con este mercader, Francisco Rodríguez Mireles, que era de Telde, migró junto con su primo a Venezuela también, llegó a poseer 2 mercerías, o sea, 2 tiendas, y allí se enamoró de una señora que se llama María Gervasia, una mujer esclavizada con la que tiene una hija, y él consigue, bueno, él no, seguramente entre los dos, entre la pareja, consiguen el dinero para la libertad de ella, de María Gervasia, y la libertad de la hija que tenían en común. Ya, sí que dio el dinero al negocio pago, ¿eh? Dos mercerías, o sea, dio el dinero y claro, esto... Pero tú sabes lo que se gana una mercería, una miseria. Sí, bueno, hoy en día, antiguamente era un poquito más que una miseria, pero no mucho más tampoco. No, y antes la mercería se usaba más, yo qué sé, la gente cosía más y eso en esa época. No venía la ropa, pero Sí. te aporté. Total. Pero bueno, estos son casos bonitos, casos de amor, casos de gente de éxito también, pero aquí ni todos fueron éxitos, ni todos fueron santos, porque aquí en el Canarias hay de todo. Vamos a contar ahora un caso. Un chisme, ¿qué pasa? Sí, este no, nos tiene alucinando a nosotros todos. Un señor que se llamaba Tomás Rodríguez. Era un jornalero del Sausal en Tenerife que le apellidaban el Canela. Y en Tenerife trabajaba él como campesino, constructor de tejas y ladrillo y carretera, vamos, que se buscaba bien la vida. Entonces se casa con una tal Ana Pérez, con la que tiene 2 hijos. En 1721 se enrola en una leva de soldados, o sea que se va Al ejército, pero era solamente para hombres solteros. Y él estaba casado. Bueno, a ver cómo escapa de esta. Pues primero se va a Cádiz 2 años, embarcado, y después lo trasladan a La Habana 1723, donde está 1 año hasta que hasta que se enteran de que está casado. ¿Por qué? Porque un vecino de la Orotava que lo conocía, lo vio ahí en La Habana, lo reconoció y lo denunció por bígamo. Y como está casado, o como estaba casado, yo no podía ser parte de ella, así que fuera del registro. Y era el mismo país, en aquella época Cuba pertenecía a la corona de España, entonces era bien, por si se hubiera ido y eran 2 países diferentes, no le pasa nada, pero aquí, claro. Entonces, ¿qué pasó? Lo echan, el caso es que lo echa de regimiento. Entonces sigue dando vueltas por Cuba hasta que en 1730 llega a Camagüey y lo denuncia este vecino. ¿Qué pasó? Que se había casado con otra mujer en 1728 y lo pillan para el 30, 2 años después. O sea, es que no solo que se enrolase casado cuando solo podía enrolarse estando soltero, sino que encima se casa con otra. Efectivamente. Esto es lo que nosotros vivimos para contarles estas cosas. Él se casa, se mete de soldado, fíjate si son ganas de escapar. Se mete de soldado donde tenía que ser soltero, se va para Cuba, se encuentra otra mujer, se casa, lo ve, lo denuncia. Y lo pilla, leí. El caso es que el hombre se había cambiado el nombre a Manuel. ¿Y cuál es la excusa cuando le preguntaron? Pero tengo que... lo más loco es que él dijo que se había cambiado el nombre porque él tenía otro hermano llamado como él, que se llamaba también Tomás, que esto también se podía dar. Uh-huh. Que se llamaba también Tomás, y para evitar la confusión eligió el nombre de Manuel. El caso es que lo investigan y tal, y tenía razón. A mí esto me encanta, me hace muchas gracias. Como no, yo cambié de identidad, que es algo que hacen muchos, digamos, pero en su caso, claro, lo investigan y es como, ¿tiene sentido? Que tiene sentido. O sea, no mintió, pero no mintió con lo del nombre. No, pero con el nombre, con el resto. Hombre. Entonces, nada, lo apresan y se lo llevan de vuelta a Tenerife, donde lo meten en una celda y lo interrogan, en fin. En ese momento el hombre tenía 54 años, que para esta edad tenía que ser un hombre, para esta época tenía que ser un hombre de edad avanzada. Y el hombre consigue escaparse de la cárcel, se refugia en un convento, vaya miedo, se refugian con las pobres monjas, se meten en se refugian en un convento para después irse
a Santa Cruz y se fuga en un barco. A mí esto, o sea, Que no me da la gana. Que no me- Que no me da la gana. Él era que no me caso, coño, que no me caso, que quiero estar solo. o sea, a su bola, porque al final eso de que lo traen de vuelta a Canarias y él dice, no, yo vuelvo al Caribe, o no, vete tú a saber si acabó al final en Filipinas, o en la península, o en A lo Finlandia. mejor normal si estaba aquí que terminara en América, ¿no? En el Caribe seguramente, pero vamos. Que tenemos de todo tipo de casos y Tomás en este caso cumple el perfil más o menos típico de Vígamo, más o menos típico porque es que este volvió a Canarias y se volvió a marchar, que eso ya no es tan típico. Pero bueno, todo este rato, todo el capítulo, que ya estamos entrando en la recta final, hemos estado hablando de personas libres, todo lo que les hemos contado hasta ahora. Algún caso especial de alguien que libera a su mujer o a familiares o cosas así en ese momento, pero la crisis económica que hubo en 1600, a finales de 1600, fue relativamente potente, pero en 1700 hubo otra, porque aquí en Canarias nos encanta encadenar. Sí, encadenar. Cuanto más rápido sea el ciclo, mejor. Total, así. Luego más mafioseo pueden hacer las grandes fortunas que siempre acaban sacando tajada de todo esto. Sobre todo en las crisis. Porque además, justamente lo que dijo Carmita al principio, que hablamos en el capítulo de Uruguay, lo del el tema de que las navieras se ahorraban impuestos, fue al final sacarse tajada de la crisis y de la necesidad de la gente de salir de las islas. Entonces, el negocio en realidad redoya. Total, casi plegar. pase lo que pase. Pues, ¿qué ocurre con estas crisis? Que estas crisis afectan también a personas esclavistas, o sea, aquellos que tenían personas esclavizadas en propiedad. En 1700, si recuerdan el capítulo de Mi gran, mejor, peor enemigo, Amaro Pargo, me cae como una patada ahí. Es tu preferida al fin. En mi sí, de toda la vida. Este señor, cuando hablábamos de él, en aquella época ya no era tanto una fuerza de trabajo a nivel de campo como fue en otros momentos, sino era más de trabajo doméstico y además que daba estatus a las familias. El que hubiera personas esclavizadas en sus casas. En su casa. Entonces, ¿qué ocurre en 1700? Que muchas de estas personas esclavizadas son vendidas de Canarias al Caribe. Entonces, participan dentro del proceso migratorio, pero no por voluntad propia, en este caso, sino porque les hicieron básicamente el negocio con ellos. Aquí es que yo me apunté también porque es que me cae tan mal y todavía hay gente que quiere poner una calle, Amaro Pargo, después encima que sea un esclavista, pero bueno. Siempre aparece. Siempre. Esta gente que también fue esclavizada allí en Caribe, en Venezuela, Cuba, en estos territorios, también acaba trabajando como artesanos porque muchos de ellos también conocían trabajos especializados. Pero para acabar, aunque les estamos hablando de este tema así, para acabar con una nota de fuerza y alegría que a veces nos gusta a nosotros, bueno, Bien. porque este capítulo además ha tenido buen rollito, ¿no? Hemos hablado de muchos casos de éxito, porque hasta el Vígamo consiguió escapar, ¿sabes? Para que vean lo que les decíamos al principio de todo, de estos casos, de las propias familias, que cómo se defendían entre ellos y cómo había un amor tan grande. Hay algunos casos que la verdad es que son súper interesantes, como los hermanos Fabián e Isabel en 1725, que eran dos personas esclavizadas en la laguna. Fabián pudo conseguir pagarse su libertad a través de estos sistemas de conseguir un poco de dinero extra y eso, y él decide marcharse a Cuba. En Cuba consigue trabajo, ahorrar dinero, ¿y qué hizo con ese dinero? Que le pagó el pasaje, la libertad a la hermana. Le pagó la libertad a la hermana y el pasaje para que pudiera ir a Cuba. A Cuba junto a él y para que pudieran iniciar en La Habana pues ese nuevo capítulo de su vida ya como personas libres y dueñas de sí mismas. Que es lo que mola. Que es lo que mola, sí. Que vamos, que a ustedes seguramente también les mola cuando nos oyen eso. A mí lo que más me impresionó cuando estamos hablando de la esclavitud, no sé en qué capítulo fue, es que se podían heredar, o sea, tú podías dejar en herencia a tu esclavo a tu hijo o a un vecino. Un vecino, sí, o a una monja. Sí, que eso pasaba, que por ejemplo, mi herencia al convento y iba dentro del paquete esa persona. Eso sí que me llama la atención. Llama mucho la atención, pero claro, estas personas, pues claro, acaban dentro del proceso migratorio. Algunas no digamos voluntariamente, aunque probablemente si hubieran tenido la opción, muchas habrían elegido el proceso migratorio, porque es que es el momento quien podía salir de Canarias salía. Salía, por supuesto. O sea, aquí se quedaba la persona que podía agarrarse a algo o que no le daba de ninguna manera la situación para poder marcharse, pero al final donde estaba el trabajo y el dinero era afuera y
No, y salir de aquí, sobre todo. Salir de aquí de Canarias también para ellos era, nada más que salir ya era un avance. Ya, sí, Y bueno, pues esto es otro capítulo de la historia puta de Canarias. En este caso, pues claro, seguiremos hablando nosotros de todos estos procesos, porque aunque parece que podríamos resumirlo en un solo episodio, lo de los procesos migratorios de Canarias para afuera, Sí, es una historia interminable porque solo nos acordamos de la migración cuando la gente fue a Cuba y a Venezuela y siempre hemos estado mandando mano de obra para América, ¿eh? Llevamos toda la historia. Toda la historia nuestra, o sea, yendo, volviendo y yendo, o sea que... En vez de ir a la península que está más cerca. Sí, pero también. Claro. O sea, que ahí está bien, que eso lo podemos hablar en otros capítulos, pero la relación colonial entre Canarias y Península ha sido... No, es que el que iba a la península sabía que iba a ir a servir, pero si ibas a América tenías una oportunidad Exactamente. de tener una vida... Que además hay muchos documentos que es interesante, que es como que hablan de cómo aquellos canarios que migraban a Cuba, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, podían ser vistos en ciertos lugares como iguales. ¿Por qué les digo en ciertos lugares? Porque había territorios, como en el capítulo que les hablamos de Montevideo, donde los canarios fueron colonialistas también, donde participaron parte del proceso de desarraigo de los pueblos originarios de América. Pero hay otros lugares donde los canarios entran en igualdad de condiciones, digamos, que la población popular de ese territorio. Depende mucho del momento histórico y del marco, pero claro, sí es verdad que cuando nosotros íbamos allí es como, pues somos la misma gente en algunos sitios y con las mismas circunstancias. Y con esto, pues... Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene, agradeciéndole a Berto y a Neri dejarnos aquí decir tonterías. Y en su casa. ¿Eh? En su casa. En su casa, que sí más, sí. Y nada, ya te veo la semana que viene. Total, recuerden darle like, darle suscribir. Una cosa que siempre se me olvida y es toda la semana tienes que decirlo. Acuérdese de darle like y de suscribirse. Y de comentar. Y de comentar, claro. Y si escuchas esto justo el domingo que sale, yo esto lo meto justo aquí al final. Resulta que yo tengo una ruta de bruja el sábado 18 en Telde, por la mañana y por la tarde. Si quieren información lo pueden poner en los comentarios por ahí que yo les mando. Que Telde la ciudad de las brujas, hay un montón de cosas que decir ahí. Total. Y algún capítulo nosotros le hemos contado aquí con algún hechizo también. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Pues venga, hasta la semana que viene.